Satoshi maníacos. Hoy se cruzan tormentas macroeconómicas, regulación y símbolos de adopción histórica. Si pensabas que el mercado cripto era tranquilo, piénsalo otra vez. Esto es una batalla por la supremacía del dinero digital. ¿Trump y la CFTC decisión que cambia reglas? Primero, algo que puede reescribir las reglas del juego. La votación sobre Trump como presidente de la CFTC podría decidir el destino de la regulación cripto. La posible elección de Trump como cabeza de la Commodity Futures Trading Commission puede alterar la forma en que Bitcoin y altcoins son tratados en Estados Unidos. Por ende, mercados y traders institucionales observan con lupa este movimiento político que puede acelerar o frenar la claridad jurídica sobre BTC y ETH. ¿Esto puede desencadenar un rally de mercado inmediato? Sí. Si la postura regulatoria se percibe como favorable, flujos institucionales podrían entrar con fuerza, empujando BTC y ETH hacia nuevos rangos de precio. Si no, la incertidumbre podría fortalecer la volatilidad actual. Bitcoin y altcoins se enfrentan vientos en contra. Ahora, el pulso del mercado. Bitcoin y altcoins luchan por consolidar niveles críticos. Bitcoin, BTC, se encuentra en una fase de presión bajista persistente, cotizando alrededor de $90K a $91.300 y defendiendo el soporte clave cercano a $89.200 a $88.800. Soportes clave hoy, $89K a $88.200, zona de contención inicial donde los compradores han defendido el precio. $86K a $85K. Si se pierde el primer soporte, aumenta la probabilidad de una corrección más profunda. Resistencias determinantes, $94K a $95K, nivel técnico donde el impulso ha sido rechazado en múltiples intentos recientes. $97K a $100K, barrera psicológica y técnica que abriría espacio para un repunte más amplio. Conclusión BTC, el sesgo técnico sigue inclinándose bajista mientras BTC permanezca bajo $94K a $95K, con riesgo de expansión de la corrección si pierde el soporte inmediato. Sin embargo, un rompimiento con volumen por encima de $97K podría acelerar un rebote hacia $100K más. Ethereum, ETH. Ethereum muestra presión vendedora sostenida y cotiza cerca de $3.200 a $3.220 tras el retroceso de las últimas sesiones. Soportes relevantes, $3.150 a $3.180, nivel inmediato de soporte, prueba clave para mantener momentum. $3.000 a $3.050, zona psicológica y técnica de protección crítica. Resistencias a vigilar, $3.300 a $3.350, resistencia media que frenó recientes intentos de recuperación. $3.500, punto de invalidación bajista que abriría puerta a continuación alcista. Conclusión ETH, se mantiene bajo presión y necesita defender $3.150 estadounidenses para evitar mayores retrocesos. Un cierre diario sostenido por encima de $3.350 estadounidenses sería señal de recuperación de fuerza. Solana. Solana cotiza alrededor de $134 a $136, reflejando la debilidad general del mercado y rechazo en resistencias previas. Soportes inmediatos, $130 a $132, nivel que ha protegido caídas recientes. $120 a $125, soporte secundario donde podrían aparecer compradores agresivos si el precio continúa descendiendo. Resistencias de corto plazo, $140 a $145, zona donde los rallies han sido detenidos, $150, nivel psicológico importante para un potencial repunte. Conclusión Sol. La estructura técnica de Sol mantiene tendencia bajista si no retoma soporte por encima de $140 estadounidenses con volumen. Un rompimiento por encima de $150 sería requerido para validar un impulso alcista notable.
XRP, Ripple, XRP está operando cerca de $2 estadounidenses, con presión vendedora continua y volumen moderado. Soportes críticos, $1,98 a $2. Nivel de contención actual, $1,85 a $1,90. Soporte que podría atraer compras si se extiende la caída. Resistencias clave, $2,10 a $2,15. Resistencia inicial que podría frenar rebotes menores, $2,30 a $2,40. Zona que, de ser superada, impulsaría un movimiento más amplio. Conclusión: XRP, la estructura de precios sugiere más consolidación bajista bajo $2,10, aunque mantener soporte en torno a $2 podría permitir rebotes hacia $2,30 más si se fortalece la demanda. Cardano, ADA. Cardano opera cerca de 41 centavos a 42 centavos, con un impulso técnico más débil comparado con las grandes capitalizaciones. Soportes ajustados, 40 centavos a 42 centavos. Nivel técnico clave para evitar descensos más profundos, 38 centavos. Zona defensiva secundaria donde compradores podrían entrar. Resistencias relevantes, 45 centavos a 48 centavos. Barrera técnica intermedia, 50 centavos a 52 centavos. Nivel psicológico que abriría posibilidad de recuperación. Conclusión: ADA. Técnicamente, ADA muestra fragilidad si pierde 40 centavos, con riesgo de corrección extendida. Un rompimiento decidido por encima de 48 centavos a 50 centavos sería necesario para un cambio de sesgo hacia arriba. Esto genera presión de ventas acumulada, y mientras tanto, algunos grandes holders parecen preparados para reclutar liquidez en zonas clave. Si el apoyo técnico en BTC y ETH agarra volumen, podríamos ver roturas alcistas rápidas; si no, las altcoins seguirán bajo presión hasta que se consolide la demanda. Mientras BTC intenta sostener el soporte, ETH sigue la misma tónica con zonas de interés activo. Sol mantiene correcciones a lo largo del día, y ADA sigue estrechado por baja liquidez. XRP trata de mantener su techo cercano a $2 estadounidenses con 20 centavos. Esto indica que, por ahora, el mercado está preparando su próxima gran jugada. Banco de México advierte sobre stablecoins. Desde México llega una advertencia que podría reconfigurar la liquidez global. El Banco de México advierte que las reglas fragmentadas ponen a las monedas estables bajo presión por estrés y arbitraje, lo que podría afectar la liquidez en exchanges centralizados y descentralizados. Esta advertencia no es menor. Afecta cómo se mueve el capital entre cadenas y puede influir directamente en BTC, ETH y altcoins cuando los traders buscan refugio. ¿Esto puede crear una oleada de rotación de capital? Sí. Si la presión sobre stablecoins aumenta, se podrían desencadenar movimientos bruscos entre BTC y altcoins, elevando la volatilidad global. Por eso, manejar la liquidez entre USDT, USDC y otras stablecoins será crítico en las próximas horas, especialmente si los mercados deciden hacer ajustes rápidos ante cualquier shock de arbitraje o noticias regulatorias adicionales. SEC intensifica escrutinio, Crenshaw en el foco. Más regulación en el horizonte, la SEC sigue firme y Crenshaw no quita el ojo a cripto. La presión de la SEC, Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, no solo se queda en palabras. Recientemente, ciertos activos han sido objeto de revisión intensificada, lo que puede influir en la percepción del mercado sobre riesgos y cumplimiento legal. ¿Podría esto desencadenar una nueva ola de acciones regulatorias? Si la agencia decide avanzar con decisiones duras, podríamos ver reacciones de corto plazo en BTC, ETH y altcoins. Si, por el contrario, se clarifica el marco, podríamos obtener una mejora de sentimiento. Mientras tanto, los participantes del mercado monitorean cualquier declaración o presentación de la SEC, pues estas piezas regulatorias pueden afectar desde ETFs cripto hasta el tratamiento de tokens particulares en Estados Unidos. Carrera por efectivo tokenizado, State Street, Galaxy, Ondo.
Mientras la regulación cripto crece, las finanzas tradicionales no se quedan atrás. Instituciones como State Street, Galaxy y Ondo compiten por dominar la creación de instrumentos de efectivo tokenizado operando 24/7. Esto indica que no solo los traders minoristas están en juego, sino también los grandes capitales que buscan nuevas rutas de liquidez y rendimiento. ¿Podría esto atraer olas masivas de capital institucional a cripto? Si estos productos tokenizados captan interés serio, podríamos ver flujos desde mercados tradicionales hacia instrumentos ligados a BTC, ETH y otras cripto, lo que puede reconfigurar el perfil de riesgo-retorno. Esto colocaría a Bitcoin no solo como activo especulativo, sino como potencial instrumento de reserva para instituciones que operan con estrategias 24/7, reduciendo la dependencia a mercados tradicionales que operan solo en horas rígidas. Estatua de Satoshi en el NYSE, simbolismo de un nuevo capítulo. Y para cerrar con símbolo y fuerza, Satoshi Nakamoto ya tiene presencia física en la Bolsa de Nueva York. La aparición de una estatua de Satoshi en el NYSE no es solo marketing, es un símbolo de legitimación cultural y financiera, es la cripto legitimándose ante las viejas estructuras del capital. Esto puede marcar un antes y un después para la percepción cripto global. Si el mercado interpreta este gesto como aceptación profunda, podríamos ver un aumento de atención de medios, capital institucional y adopción retail. Esta estatua representa el paso de Bitcoin de nicho a protagonista en el escenario financiero global, reforzando el argumento de que la criptoeconomía ya no es solo alternativa, es parte del discurso central del futuro del dinero. Hoy vimos política, mercados y símbolos que definen eras. Desde la posible elección en la CFTC, pasando por resistencias de mercado en BTC, ETH, SOL, ADA y XRP, hasta advertencias regulatorias, carreras institucionales y la estatua de Satoshi en el NYSE. Esta es una historia viva, Satoshi Maníacos, y tú eres parte de ella. Y hasta aquí nuestro análisis cripto del día, Satoshi Maníacos. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para no perderte ningún movimiento del mercado y darle un buen like a este vídeo si quieres más análisis Satoshi Maníaco en tiempo real. Recuerda, en este tablero de ajedrez financiero, cada vela, cada resistencia y cada soporte cuenta, y juntos seguimos vigilando cada jugada. Nos vemos en la próxima batalla cripto, y que Satoshi nos guíe siempre, XD.